Bendiciones. Y bueno, este es nuestro segundo encuentro y vamos a estar compartiendo la segunda unidad, la unidad 2. Bueno, vamos a estar viendo un poco más de teoría, cómo fue desde un principio, cómo fue desarrollándose, ¿verdad? Aprovechando y adelantando que esta teoría de Jean-Baptiste ya no se usa, ya no es válida para la actualidad, es inválida en la actualidad. Por eso luego puse también acá en esta diapositiva que esta teoría está totalmente inválida en la actualidad. Bueno, ¿qué decía Jean-Baptiste de la Porta? 1535 a 1615, que influía mucho el aspecto físico, la fisionomía de la cara para la delincuencia. O sea, él decía que una persona con unas características físicas, inclusive en una de las obras decía las personas feas son los que más delinquen. O sea, él sacaba el perfil criminal a través de la fisionomía de la persona, que hoy día ya no fluye eso, ya es inválida, ¿verdad? Pero él atribuía mucho a las características físicas de la persona, de la fisionomía, para determinar ese perfil criminológico, ¿sí? El perfil criminal. Y fue en su obra, dice, Fisiognomía, publicada en 1586, donde encontramos los meticulosos intentos de este autor por adivinar las cualidades de la persona atendiendo a sus características corporales. Entonces le atribuía muchísimo a la fisionomía. Entonces tenemos dos teorías que vamos a desarrollar ahora, que es la de la fisionomía y la frenología. Entonces la fisionomía es la característica física de la persona. Decía que eso influía en la delincuencia. O sea, para que la persona con algunas características o rasgos faciales eran las que más delinquían. Eso es lo que nos decía Jean-Baptiste. Y sobre la frenología, le debemos a Mariano Cuby y Soler. La frenología es una antigua teoría que decía que incluía el carácter, la personalidad, hasta la forma del cráneo en el perfil criminal, que también esta teoría es inválida en la actualidad. Si sabemos que la forma del cerebro, el carácter, la personalidad no es influyente en el perfil criminal. Entonces son las dos teorías, tanto la fisionomía y la frenología, las dos descartamos hoy día. Pero es que tenemos que estar conociendo un poco cómo antes hacían un perfil criminal. Hoy día nosotros no tenemos en cuenta la fisionomía para decir, ah, sí, este hizo este delito, porque una persona que no fue favorecida en la belleza, vamos a decir, porque Jean-Baptiste decía que las personas feas eran las que más producían, lo que más delinquían. Entonces, tanto la teoría de la fisionomía y la frenología hoy día las descartamos, como teoría válida la descartamos. Después tenemos la tipología criminal basada en 6 perfiles diferenciados. Lombroso estableció una tipología criminal basada en 6 perfiles diferenciados. Primero tenemos el delincuente nato. ¿Qué decía este autor? Que respondía a una especie de eslabón inferior en la cadena evolutiva del ser humano. Según esta teoría del delincuente nato, la persona ya nacía, ¿verdad? Así como nosotros vimos en la unidad 1, que la teoría del factor genético cómo influía. Entonces, esta teoría del delincuente nato nos explica que, según esta teoría, la persona ya nace con esa predisposición a delinquir, a ser criminal, con este perfil criminal, ya nace, ¿sí? Después tenemos el delincuente locomoral, dice, próximo al delincuente nato, aunque en este caso caracterizado
por las perversiones sexuales y fecundidad excesiva. Son fácilmente excitables, crueles, indisciplinados, egoístas, vanidosos y perezosos. Entonces esta teoría enfoca un poco más a las perversiones sexuales, acá también no está acá escrito, pero los delincuentes locos moral son un poco narcisistas. Los narcisistas son aquellas personas que se aman, pero que se aman de una manera compulsiva, ¿verdad? Entonces todo lo que hace para satisfacer ese ego. Por eso es que habla acá, que son egoístas, vanidosos y perezosos. Entonces está muy, muy fuerte en ellos. No me viene el término que quisiera añadir acá, ¿verdad? Pero es muy fuerte en ellos el narcisismo. Entonces, en esta teoría, estas personas, ¿verdad?, son bastante narcisistas. Y el ser narcisista también es un problema, ¿sí? Porque el egoísmo es intenso, la vanidad es intensa. Entonces, para satisfacer sus propias necesidades, entonces ellos parten para algunas perversiones sexuales. Y son personas también que no pueden controlar sus impulsos. Por eso que habla acá en el material que son indisciplinados, porque ese control de los impulsos ellos no tienen, ¿sí? Después tenemos al delincuente epiléptico. Y dice el material, aquí se encuentra homicidas con reacciones especialmente violentas, tendencia al sonambulismo, homosexualismo, la precocidad sexual y la alcohólica. Este le llamó a esta teoría que Lombroso, César el Lombroso, que él era un criminólogo. Él explicaba sobre el delincuente epiléptico. Él le nombró así, ¿verdad? No necesariamente porque tenían algunas crisis epilépticas, sino porque hacían, o sea, para él las personas hacían de una manera inclusive cruel. Y por eso que acá dice que eran reacciones especialmente violentas. Entonces, él le nombró a estas personas con estas características delincuente epiléptico. Pues tenemos un delincuente loco, dice. Recordando que la palabra loco hoy día nosotros ya no utilizamos tanto en el área de psicología como psiquiatría. Nosotros le decimos psicóticos, ¿verdad? Entonces, pero como es una teoría de ya que tiene sus años, entonces él le nombraba delincuente loco. Lombroso establece una distinción entre delincuentes locos y locos delincuentes. Los últimos serían enfermos con demencia, sin capacidad comprensiva ni volitiva, que delinquen sin ser conscientes de sus actos. Sin embargo, el delincuente loco es aquel sujeto que ha cometido un delito y después le sobreviene la locura, mientras cumple condena privativa de libertad. También son personas que tenían esa tendencia, ¿verdad?, a caer en una psicosis. Bueno, que él nos explicaba aquí que están los locos, como ayer, como la clase anterior, ¿verdad? La clase anterior nosotros hablamos un poco sobre la esquizofrenia, que dijimos que la esquizofrenia existen momentos o brotes psicóticos, ¿no? Hay momentos de locura. Entonces es ahí en donde entra, esta teoría es válida solamente con otros términos, ¿verdad? O sea, entraría acá la esquizofrenia o la psicosis inclusive, ¿verdad?, que cometen los delitos pero no son conscientes. Las personas esquizofrénicas justamente cometen los delitos cuando tienen sus brotes psicóticos, como ayer, porque ayer grabé, ¿verdad? Entonces cada rato me sale ayer.
Bueno, pero como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Son brotes. Las personas esquizofrénicas tienen brotes psicóticos o brotes de locura, ¿sí? Y otros que cometen el delito y al estar con una condena o cumpliendo una condena privativa de libertad adentro del sistema penitenciario, ellos desencadenan algún tipo de locura. Tenemos un caso, trabajamos un caso con algunas alumnas del neuropsiquiátrico. Era un señor que cometió un delito, le había matado a su pareja. Resulta que él en la cárcel desencadenó una esquizofrenia, entonces de ahí le tuvieron que derivar al neuropsiquiátrico. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, claro y real de que esta teoría todavía es válida. Evidentemente, este señor tenía en los genes, ¿verdad?, solamente que le faltaba algo fuerte para que desencadene. Porque hay personas que al tener algún episodio fuerte, al vivir algo fuerte, desencadena algún tipo de trastorno mental. Por eso es que cuando hay personas que dicen, pero si estaba bien, nunca tuvo nada y ahora enloqueció, ya estaba en los genes. Solamente necesitan un detonante para que pueda desencadenar un trastorno mental como la esquizofrenia. ¿Sí? Después tenemos delincuente ocasional o criminaloide, dice. Pseudocriminales, dicen. Bueno, estos son individuos que han cometido su delito en situaciones extraordinarias. O sea, comete delitos involuntarios. No hay en ello una perversidad, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos la de criminaloides, individuos que han delinquido porque se ha presentado una oportunidad, pero sin haberlo planificado. Son aquellas personas que en un incidente lleva el delito, por ejemplo, defender una familia. Ellos no planificaron, pero cometieron el delito. No es que está en ellos cometer, sino se presentó algo, una situación, y ellos cometieron el delito, no planificaron. O sea, yo pensé, ¿verdad?, en un ejemplo como defender la familia. Nadie planifica, pero por tu familia cualquier cosa uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, es por ahí este concepto o esta teoría que Lombroso decía, ¿verdad?, de criminaloides. Después tenemos delincuentes habituales. Eso sí, ya crecieron en ese ambiente, ¿verdad? Y se han recibido una educación que les orienta hacia el delito. O sea, vivieron en un ambiente delictivo, vivieron donde se nutrían con la delincuencia. Bueno, según Lombroso, estas personas, ¿verdad?, la teoría del delincuente de ímpetu pasional, decía él que actúan movidos por objetivos nobles, no son delincuentes de bajas pasiones, se dejan llevar por reacciones emotivas exageradas, pero sin carácter anómalo en planos físicos. O sea, son personas que obran por un impulso de sentimiento, hasta por decir loable. O sea, ellos defienden el amor, la libertad, el honor, el deber. O sea, son personas que caen de repente en un acto delictivo, pero persiguiendo algo que no se considera malo, pero caen. Entonces se ponen como ejemplo el amor, la libertad, el honor, el deber. O sea, no son delincuentes natos, no son delincuentes que buscan, que matan por placer o buscan dañar al otro. El delincuente de ímpetu pasional, no.
Después tenemos la teoría sobre la personalidad criminal de Eysenck, que es otra persona, otro psicólogo, un psicólogo contemporáneo. Lombroso fue criminólogo. Entonces vamos nosotros a ver la teoría de Hans Eysenck, que es uno de los grandes y escasos psicólogos contemporáneos que ha desarrollado una teoría de la personalidad del delincuente. Es de origen alemán, emigró a Inglaterra a consecuencia de la subida al poder del nazismo. La teoría de Eysenck de la personalidad delictiva es una teoría psicológica con una clara fundamentación orgánica, dice. Más concretamente concede una gran relevancia al funcionamiento del sistema nervioso. La teoría de la personalidad de Hans Eysenck, 1964, respecto a la conducta antisocial, predice que entre la población reclusa se hallaría una determinada combinación de las dimensiones básicas de la personalidad, consistente en puntuaciones elevadas en extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Extraversión E, neuroticismo N y psicoticismo P. Este modelo, este psicólogo lo llamaba PEN, que viene de P de psicoticismo, E extraversión, N neuroticismo. Bueno, vamos a empezar por la extraversión, que son las personas extrovertidas. Cuando refiere neuroticismo, entonces son las personas inestables emocionalmente, inseguras, personas preocupadas, tensas, nerviosas y ansiosas. Están dentro de las personas N, las neuróticas. Después tenemos las que está dentro de del psicoticismo, que ya es un poco más complicado, porque están las personas agresivas, hostiles, de baja empatía, egocéntricas, frías e irresponsables. O sea, entonces, este fue el modelo principal de este psicólogo, el modelo PEN. Y por último, tenemos el objetivo del estudio de la psicología criminal. ¿Cuál es el objetivo principal? Es el estudio científico de los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Y muchas gracias, aquí terminamos con la unidad 2. La semana que viene vamos a estar ya disfrutando de los trabajos de los compañeros. Espero que hayan disfrutado y que les sea de provecho realmente estas dos unidades que nos tocó compartir. Muchas gracias y bendiciones.